Sí, hermanos, entonces, si alguien quiere escuchar los sermones dominicales, pues aquí esperamos de manera presencial, los domingos a las 12 del día, pero ya no habrá transmisión del mensaje los domingos, pero seguimos predicando aquí y los miércoles ahí sí en línea. Bueno, ahora sí, busque por favor en el Antiguo Testamento el primer libro de los Reyes, capítulo 18. El primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y hoy vamos a ver un pasaje referente al profeta Elías. El profeta Elías confrontando a el ídolo Baal, confrontando al rey perverso Acab y a Jezabel, y también a un pueblo del Señor que andaba desbalagado. Y el título de este mensaje es: Levanta el altar de Dios en tu vida. Levanta el altar de Dios en tu vida. Primero de Reyes, capítulo 18. Capítulo 16, para entrar en contexto. Primero de Reyes 16, del 30 al 32. Primero de Reyes 16, del 30 al 32. Dice así la Escritura: Y reinó Acab, o sea, rey de Israel, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y este momento en donde nos das la bendición de congregarnos, de adorarte como iglesia y de edificarnos a través del compañerismo y también de la ordenanza que tú has establecido para tu iglesia, la cual celebraremos en unos momentos más. Rogamos, Señor, que limpies por favor nuestras vidas de todo pecado, de todo ídolo, de cualquier cosa que no te agrade. Nos ayudes para caminar, Señor, con un corazón fiel delante de tus ojos. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos enseñe toda verdad y podamos creerla y obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. El contexto en este pasaje: el pueblo de Israel estaba atravesando por un periodo de sequía. Ya llevaban casi 3 años y medio, no había llovido, había hambre, y la razón era el juicio de Dios sobre su pueblo de Israel. Para ese entonces Israel se había dividido 10 tribus, en las tribus del norte y las 2 tribus del sur, y así quedó dividido el pueblo de Israel debido al pecado de sus reyes, las consecuencias. Cuando llega Acab al reinado de Israel, de las 10 tribus del norte, nos dice aquí que este rey hizo lo malo, versículo 30, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron. Estamos hablando de un rey, de un monarca que tenía que guiar al pueblo de Israel, no solamente políticamente, sino tenía que guiar al pueblo de Israel en las cosas de Dios, aunque hubiera sacerdotes y levitas, etcétera. Pero el rey tenía que ser el primer ejemplo para que el resto de la nación siguiera fielmente a Jehová. Pero él hizo todo lo contrario y nos dice aquí que ante los ojos de Jehová, es el primer punto. Nunca nos olvidemos que Dios está siempre observando todo lo que pensamos, hacemos, decimos o dejamos de hacer. Luego continúa en el verso 31, que le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Le fue cosa ligera. Así es que, ¿por qué le fue cosa ligera? Bueno, porque tomó por mujer a una mujer pagana, que no era del pueblo de Dios. Él debía de haberse casado con una israelita, pero no, se casó con una mujer que venía de los Sidonios, una inconversa, una mujer impía, y como vamos a ver más adelante, una mujer perversa al máximo, que mandó matar profetas y siervos del Señor. Bueno, pues Acab se casó con ella, ¿verdad? Pero a él se le hizo cosa ligera.
Hermanos, hay mucho que aprender de esta situación porque en nuestras vidas a veces sucede eso, que tomamos como algo ligero, pecar, dejar de hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Pues una cosa por aquí, pues esto lo paso por alto, pues sí, esto es lo que me dice Dios, pero pues no tiene mucha importancia. Tomamos a la ligera muchas cosas. Ese era uno de los problemas que estaba enfrentando Israel. Y luego, no contento con eso, no conforme con eso, levanta un altar, ¿a quién? Al ídolo Baal, que era el dios de los sidonios, de los caldeos, de los cananeos, de otras naciones paganas. Y este dios Baal era el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Y bueno, olvídese, no puedo entrar en detalles sobre las cosas tan horrendas que hacían cuando le ofrecían sacrificios a esta deidad, a Baal. Era una perversidad como usted no se puede imaginar. Entonces, si a ese ídolo le estaban ofreciendo cosas perversas, pues imagínense cómo estaba ya la moral y la espiritualidad del pueblo del Señor. Así es que este es el contexto de que le levanta un altar en el templo que estaba en Samaria, y adora y sirve. Bueno, ¿hasta dónde se llegó esta situación? A lo más bajo, a lo más bajo. Por ello, Dios tiene que llamar la atención a su pueblo a través de un juicio y le dice al profeta Elías: dile a mi pueblo que no habrá lluvia durante 3 años y medio. Y por lo tanto había hambruna. A ver si así entendía el pueblo, pero parece que no entendió. Parece que no entendió, a pesar de los problemas, de las situaciones que estaban enfrentando. Ok, hermanos, 3 cosas, 3 grandes problemas que enfrenta hoy la iglesia del Señor. Y eran los 3 problemas que estaban enfrentando también los israelitas. 3 grandes problemas que hay que enfrentar y que hay que corregir. Si no, hermanos, la historia se repite. La historia se repite y como iglesia no estamos exentos de repetir, y usted se va a asombrar de lo que se puede llegar aún como pueblo del Señor. Ok, primer grande problema. Ellos tenían un corazón dividido. Tenían un corazón dividido para con Dios. Número 2, ellos su amor se había enfriado. Su amor hacia Dios se había enfriado. Y número 3, el altar de Dios estaba arruinado. El altar de Dios estaba olvidado, estaba arruinado. 3 grandes problemas. Israel estaba ya adorando a Baal, pero también a Dios. O sea, ellos querían tener un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Entonces, porque ya hay mucha gente que piensa, pues sí, ni tan, ni muy, ni tan, ¿verdad? Y mucha gente el día de hoy se ha acostumbrado a esa situación, pero ¿sabe? Eso no puede ser así y eso no le agrada a Dios. Ahora, Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Ahí está la raíz de todo problema. ¿Por qué creyentes ya pasan por alto y toman a la ligera los mandamientos de Dios? Su amor por Dios se ha enfriado. Y eso trae como consecuencia el que se van apartando de Dios poco a poco. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Sucede este fenómeno como le pasó a Lot cuando se separó de su tío Abraham. Y dice que Lot puso su vista rumbo a Sodoma y Gomorra, tierras atractivas, aparentemente abundantes. Y dice la Escritura en Génesis, que fue poniendo sus tiendas Lot poco a poco. No llegó a Sodoma y a Gomorra en un solo viaje, fue poco a poco. Eso hay mucha enseñanza. ¿Por qué se enfría un creyente y se aparta del Señor y de la iglesia? Fue un proceso. Se fue enfriando poco a poco. De ese fervor que tenía en Cristo, llegó a cierta temperatura, bajó, y luego llegó a un término medio, y luego a cierta tibieza, hasta que por fin llegó la frialdad a su corazón. Fue un proceso de decadencia paulatino. Así es el enemigo, así es el pecado de engañoso. Así es que tenemos que ver, mis hermanos, cuál es la solución
ante esta situación, porque yo me pregunto cuántos creyentes están ahorita ya con un corazón que se ha enfriado, por lo que sea. Otro problema, no se deciden consagrarse a Dios. Sí, Señor, pero no, Señor. O sea, sí aquí, Señor, pero esto no, Señor. Un pie en las cosas de Dios, un pie en las cosas del mundo. Quieren agradar a Dios y quieren agradar al diablo. Y Dios dice, no. O eres frío o eres caliente. Ellos estaban en una situación de tibieza espiritual. La solución, vamos allá, número 1. Y vamos a leer, por favor, en el capítulo 18. Ahora sí. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 18. Y tenemos esta confrontación. Elías, al ver que el pueblo de Dios no se decide a pesar del juicio, qué tremendo, hermanos, porque a pesar de carecer de lo base elemental como es el agua, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 18, verso 20, le dice Elías, le manda decir a Acab, júntame a todos tus falsos profetas, que eran 450 falsos profetas de Baal. Ahora sí que eran el medio por el cual Acab y Jezabel estaban influyendo e intoxicando el espíritu de Israel. Esos falsos profetas, que eran los profetas de Baal. Bueno, y le dice Elías, a ver, le dice a Acab y lo confronta, a ver, aunque seas el rey, júntame a tus 450 profetas falsos, vamos al Monte Carmelo, los reúnes ahí y que venga todo el pueblo de Israel y vamos a ver quién es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? O es Baal o es Jehová. Y vamos a probar quién es el único Dios. Entonces, cuando se juntan, dice Primero de Reyes 18, verso 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, sus falsos profetas. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí vamos a ver entonces parte de la solución. Pregunta Elías al pueblo, lo confronta. A ver, señores, ¿hasta cuándo van a estar ustedes divididos? ¿Hasta cuándo estarán claudicando entre dos pensamientos? Entonces, número 1, si queremos arreglar este asunto, hermanos, de una apostasía, ahora estoy hablando de apostasía, que es el abandono de la fe del Evangelio, que es un fenómeno que ya se comenzó a presentar en el pueblo de Dios, ya. Entonces, número 1, existe la necesidad de confrontar al pueblo de Dios para que tome conciencia de que deja andar a la ligera con las cosas de Dios. O sea, ¿hasta cuándo tomarás en serio a Dios? Ese es el punto. Si vas a tomar las cosas a la ligera, las cosas de Dios, eso lo hace el mundo. Claudicar es la palabra hebrea que significa cojear. O sea, no tienes un paso firme. Estás un paso por aquí, otro paso para acá, y te inclinas por aquí y por allá. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Y esa es la condición de mucha gente del pueblo de Dios. No están consagrados, asisten, pero no están en el Señor como debe de ser. Tienen dos formas de vida. Una forma de vida en la iglesia, apariencia de piedad, y otra forma de vida en casa, otra forma de vida en el trabajo, otra forma de vida en la escuela. Están claudicando entre dos pensamientos y piensan que por venir aquí, pues ya con eso se cumplió. No, hermanos, el problema es un problema de tibieza espiritual. Pero aquí le va una verdad. En la vida cristiana no hay tal cosa como estancamiento. A veces pensamos, está estancado en la fe. No.
En la vida cristiana, o avanzas, creces y maduras, o retrocedes y vas como los cangrejos, para atrás. No hay estancamiento. Entonces, usted ahorita en esta tarde se encuentra en uno de estos dos lugares. O está creciendo en su amor por Cristo, en su confianza en el Señor, en la santidad de Dios, o usted va en reversa ya. Usted piensa que está más o menos, no, va para atrás. Y si va para atrás, está el peligro de caer en una apostasía, en un abandono de la fe. Dios no quiere que el creyente siga así indefinidamente. ¿Cuántos creyentes llevan meses o años sin definirse a quién seguir? ¿A Dios o a Baal? ¿Hasta cuándo tomaremos en serio a Dios? ¿Hasta cuándo, le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, hasta cuándo serás tibio? 2. Pero en sí, ¿cuál es la raíz del problema? Voy directo a la raíz del problema. El hecho de que un creyente, pues, no leo la Biblia, no oro, pues ahí vengo de vez en cuando a la iglesia, pues ahí cuando me sobra doy algo para la ofrenda, a veces doy un testimonio breve de Cristo. Esos son síntomas, hermanos, son síntomas. ¿Sabe qué? El problema no es tanto que falte un hermano en la iglesia, el problema es por qué falta a la iglesia. El problema no es que no esté leyendo la Biblia, el problema es por qué no está leyendo constantemente la Biblia. ¿Por qué? El problema no es que aquí pues venga muy sonriente y trate a los demás, pero en la semana pues no le hablo ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni al esposo, ni a nadie. Son síntomas de algo más profundo. ¿Cuál es la raíz? La raíz la vamos a ver aquí en el capítulo 18, en el versículo 30. ¿Qué hizo Elías? Bueno, primero los confronta y les da una buena exhortada. O sea, hermanos, les dice en otras palabras, ya dejen de jugar a la iglesita. Ya deja de jugar al cristianito. Este es un asunto serio, serio. Si no entendemos que estamos en una batalla que ya se está librando casi a lo máximo entre Satanás y sus huestes, no contra el mundo, porque ya está usando al mundo, sino su ataque va contra la iglesia de Dios, contra usted, contra mí, contra los jóvenes, contra nuestros pequeños. Si no entendemos esto, estamos dormidos, hermanos. Estamos dormidos. Pero Satanás no está dormido. Él está atacando y atacando y atacando y moviendo todas las esferas culturales, políticas del gobierno para acabar con la iglesia. Eso es lo que quiere Satanás. Que la iglesia se mezcle con el mundo. Algo de verdad, pero algo de mentira. Entonces la raíz del asunto es esta. Verso 30. Y Elías, como un hombre de Dios, con un gran discernimiento. Ahora, pregunta, porque a lo último que vamos a ver de ese pasaje, lo último que hace después del proceso que vamos a ver a continuación, ¿qué hace Elías? Es mandar degollar a esos 450 falsos profetas. Vámonos, o sea, cuello. Él no andaba con medias tintas. Ahí estaban esos 450 falsos profetas que estaban arrastrando al pueblo del Señor hacia Baal. Y Elías, ¿por qué no fue directamente a ellos y los degolló? Porque sabía que ellos no eran, a fin de cuentas, la raíz. Ellos son un medio. La raíz del asunto, mis queridos hermanos, está aquí, verso 30. Entonces dijo Elías, y eso fue lo primero que hizo. Dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, ¿qué hizo? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquí está la raíz y el centro de todo. Lo primero que ve Elías es, ¿por qué está? Bueno, ya sabía, ese altar en Samaria, que habían edificado a Baal, bueno, y el altar a Jehová, debía de haber un altar al Señor. Pero el altar a Jehová estaba derribado, descuidado, escombros. Ese es el asunto. Si yo quiero arreglar las cosas, o sea, ¿por qué hay escasez de bendición? ¿Por qué hay escasez de paz? ¿Por qué hay escasez de amor? ¿Por qué hay escasez de sabiduría? ¿Por qué hay escasez de santidad, de poder espiritual? Porque el altar de Jehová está arruinado, el altar de mi vida. Ese es el punto.
el altar. Entonces, solución, hay que arreglar el altar de Jehová. Fue lo primero que hizo Elías. Ahora, ¿qué es el altar o qué representa el altar? El altar en ese tiempo, bueno, podía ser el altar que estaba en el templo de Jehová, ¿verdad? Que había mandado hacer Salomón, de bronce y de otros elementos en donde se ponían los sacrificios, pero aquí había otro tipo de altar. El altar que se construía con piedras, se le daba cierta forma y luego se le ponía madera y se ofrecía el sacrificio o X. Pero el altar estaba arruinado. ¿Qué representa el altar? El altar lo primero que representa, hermanos, es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios. No cuán religiosos somos. Porque, escuchen, si había alguien religioso, así pero súper religioso, hueso colorado, eran los profetas falsos de Baal. Como vamos a ver a continuación, eran tan religiosos, ¿verdad?, que pasaban navaja sobre su cuerpo, sangraban para ofrecérsela a Baal. Dígame usted si eso no es ser una persona fanática religiosa. Sí. O sea, en cuestión de religión, mis hermanos eran más fervientes que muchos evangélicos, pero fanáticos y locos. Así es que el asunto es comunión con Dios. Tengo yo una auténtica relación con el Señor de amor, de confianza, de gratitud, de limpieza, de caminar con Él. Como dijo Jesús, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el asunto es, ¿cómo está mi caminar en el Espíritu? Que es también lo mismo, caminar en el Espíritu o comunión con Dios o permanecer en Cristo. Ese es el asunto. Ahora, ¿qué representa un altar? El altar representa vivir para Cristo. El altar era el lugar de adoración. El altar era el lugar de sacrificio. El altar era el lugar donde llevaban sus ofrendas. Un altar era el lugar en donde, o una evidencia del testimonio de la fidelidad de Dios. Un altar era testimonio de mi gratitud para con Dios y de oración. Cuando, por ejemplo, en el caso de Abraham, él iba a ciertos lugares recorriéndolos, a donde llegaba, ¿qué hacía Abraham? Levantaba un altar. Levantaba un altar. No había templo en ese entonces. No estaba el tabernáculo. ¿Qué hacía Abraham? Poner un altar. Piedras, madera, en el nombre de Dios. El altar. Fue lo primero que hacía Abraham. En nuestra vida, mis hermanos, si no entendemos, porque de ahí parte todo, de ahí parte todo. Si el altar del Señor está arreglado, mi vida va a andar derecha, punto. No hay otro camino, hermanos. Si yo entiendo y bien y conozco quién es Dios. Ahora, más adelante dice, cuando está orando Elías, dice, Señor, manifiéstate en este sacrificio que se ofrece a ti, para que conozcan, para que te conozcan. A ver, Elías, para que conozcan a Dios, ¿quién? Pues los falsos profetas y el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, pues te conoce, pero de oídas. Pero no te conocen por experiencia personal. ¿Cuánta gente dice conocer a Dios? Le puede cantar horas y horas a Dios sin conocer a ese Dios. ¿Cuánto conozco a Dios? Y si conozco a Dios, amo a Dios. Y si conozco a Dios, temo a Dios. El altar. Pero, hermanos, si no arreglamos el altar, si seguimos con un corazón dividido, inconstante, idólatra, ¿sabe cuál es el peligro? Caer en una apostasía, o en lo que se llama hoy, en términos modernos, adoptar un cristianismo progresista. Así le llaman ahora muy técnicamente. ¿Y tú de qué eres? Sí, yo soy cristiano de una iglesia progresista. En otras palabras, de una iglesia apóstata. O sea, no te hagas, ¿verdad? Progresista suena muy moderno y como que van avanzando. Sí, van avanzando al infierno. Esas iglesias progresistas que ya están ordenando pastores gay, mujeres lesbianas las están ordenando. Hermanos, olvídese en dónde estamos ya cayendo. Y no es el único asunto, ¿verdad? Ahora las iglesias, en lo que se supone que es el altar, tienen ahí a su grupo de danza, pero danzas ya mundanas, bailes mundanos para el público, para que todos estén ahí fervientes y aplaudiendo y, sí, las emociones. O sea, hermanos, ya la iglesia no se tira al mundo, ya el mundo está en la iglesia, lamentablemente.
El altar del Señor está arruinado en muchos corazones. Aunque estemos en el templo, podemos seguir amando al mundo. Ese es el problema. ¿Qué le pasó a Israel? Moisés los liberó de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Hay gente que está en las iglesias, pero siguen pensando en Egipto y volteando para atrás y recordando y buscando tiempos antiguos del pecado. Ok, ¿cómo se arregla el altar, hermanos? Aquí vamos a ver qué es lo que hizo Elías. ¿Cómo arregló ese altar arruinado? Bueno, vamos al verso 31. Después de que él se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, verso 31. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, o sea, cupieran aproximadamente 18 litros, ese es el equivalente de esas zanjas. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Bueno, para eso déjeme decirle que anteriormente los falsos profetas de Baal habían hecho lo mismo. Habían cortado un buey en pedazos, preparado el altar, la leña, etcétera, y la habían puesto. El desafío era: a ver, el Dios verdadero va a enviar fuego de tal manera que va a consumir todo el altar. Entonces nos dice aquí que estos falsos profetas, los 450, estuvieron, versículo 23, desde el versículo 26. Una vez que preparan ellos su altar, dice que tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, le invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va en camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Punto. No había Dios, nada. Así se quedó su altar tal cual. Ahora va Elías, ¿verdad? Preparen el altar, lo que acabamos de leer. Y aquí está, mis hermanos, cómo se repara un altar que ha estado olvidado en escombros. Quizá muy religiosamente estamos o lo que sea, pero no hay vida, no hay poder espiritual de Dios. ¿Cómo? Lo que hace, número 1, es juntar las piedras. Verso 31, juntó 12 piedras, 12. ¿Qué representaban estas 12 piedras? Las 12 tribus de Israel, exacto. Ahora vamos a darle la aplicación. Para nosotros, mis hermanos, ¿qué significaría reunir 12 piedras? Bueno, significa, vamos a comparar la escritura con la escritura. Primera de Pedro 2:4. ¿Quiénes son ahora estas piedras? Solamente que aquí la gran diferencia es que no son piedras muertas, sino que aquí para construir el altar de Dios se hace con las piedras vivas. Piedras vivas. Primera de Pedro 2:4 dice aquí él: acercándoos, está hablando a los creyentes, acercándonos a él, ¿a quién? A Cristo, la piedra viva.
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es una piedra preciosa, la piedra angular de una edificación. Verso 3. Vosotros también, ahora va dirigido a los creyentes, al pueblo de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sed ¿qué? Edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, así dice la Escritura y comienza en este punto. Señor, ¿cómo se reedifica ese altar, esa comunión contigo? Dice el Señor, bueno, número 1, eres una piedra viva. Y como piedra viva, dice Dios, yo tengo el propósito de que tú estés en este lugar, en esta edificación, en este que es un templo santo. Dios está construyendo un templo santo en el sentido espiritual. Entonces, ¿sabes qué? Aquí está esta piedra, tú tienes una forma y te voy a colocar aquí. Este es tu lugar. Vas a estar junto a otras piedras. El propósito de Dios, hermano, no es que seamos una piedra del montón sin forma y ahí en un rincón. Quizás usted alguna vez ha tenido una construcción en su casa o ha visto una construcción, ya ha visto los tabiques que están drenados, ya ha visto el escombro que está por ahí, ¿verdad? Bueno, nosotros no somos escombro. Nosotros somos piedras vivas que tienen una función, un diseño de Dios. Ustedes como es en cuanto a dones, talentos, forma de ser, temperamento, porque así le creó Dios. Y porque usted va a ser de utilidad y de bendición dentro de esa edificación, no lejos. Este es el problema que estamos enfrentando el día de hoy con muchos hermanitos en todas las iglesias del mundo, que piensan que por conectarse ya a una predicación, ya, pues les digo, no y no. Tenemos que estar como es el plan de Dios, juntos, porque son casa espiritual, y tienen un lugar, y tienen una función, y no solamente eso, sino que son un sacerdocio santo. Santo. Eres una persona santa, limpia, apartada para Dios, para vivir en santidad en un mundo perverso y una generación torcida. Tienes que vivir como lo que eres, santo. Dice Pedro, hermanos, dice Dios, sed santos, porque yo soy santo. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Quiere desarticular el cuerpo de Cristo. Satanás quiere derribar el cuerpo de Cristo, aislando a esas piedras vivas, para que se debilite, por decirlo así, esa piedra viva y se debilite también el cuerpo de Cristo. Nos quiere desconectar del lugar en el cual Dios nos puso y así apartarnos de la fe. Y una vez que nos aparta de la fe, el siguiente paso es la apostasía. Ahora déjame decirle algo. Si es creyente, regresa. Si estuvo y se fue y no regresó, nunca fue del Señor. Es un apóstata. Eso es lo que dice Juan. Se fueron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Eso está pasando en todas las iglesias en el mundo. Pero el creyente tiene que entender, el altar de Dios, para que yo lo repare, lo arregle y lo restaure, tengo que estar con mis hermanos en la fe, relacionándome bien con ellos, orar por ellos, apoyándonos mutuamente. Ese es el plan de Dios. Efesios 2, por favor. Efesios 2:20. La importancia de la iglesia, que muchas personas no se la dan y por eso no crecen, no maduran y van rumbo a una apostasía. Efesios 2:20, edificados, ahí está, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo
para ser un templo santo en el Señor. Escúchalo, por favor. Si usted se desconecta de la iglesia, usted deja de crecer. Aunque vea los 1000 sermones de los pastores más famosos, si usted no está bien conectado con su iglesia, usted no crece, usted se estanca y va, bueno, usted no se estanca, usted va para atrás. Bueno, comienza con un estancamiento, pero ahí va la caída. Así es. Tengo que estar bien con mi iglesia, tengo que amar a mi iglesia, tengo que orar por mis hermanos, tengo que servir, apoyar y también dejarme apoyar por ellos, aconsejar, corregir, animar, etc. Hay una interrelación viva que es una edificación en el pueblo de Dios. Ahora, verso 22, en quien vosotros también sois, ¿qué? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No es nada más para que nos reunamos y que a todo dar y aquí veo a mis hermanitos, no, es para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, número 1, junta las piedras. O sea, edifícate con la iglesia, sé edificado con la iglesia. 2, ¿qué hizo Elías? Primero de Reyes 18:33, preparó la leña. Preparó la leña. La leña. Ahora, ¿qué representa la leña? Pues representa la madera de la cruz de Cristo. Representa la cruz de Cristo, la obra de Cristo en el Calvario. Ahora, este elemento es importantísimo, hermanos, porque cuando usted y yo vamos entendiendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que se efectuó en la cruz del Calvario, lo que representa eso, representa en primer lugar que estamos ya en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a ver más adelante, dice Pablo, juntamente con Cristo. Estamos en Cristo. Ahora, la leña representa la obra perfecta de Cristo. Ahora, ¿y en qué consiste esta obra? Voy a ser muy breve y rapidito. Cuando Cristo derrama su sangre en la cruz y muere por nosotros, ¿qué sucedió ahí a nuestro favor? Bueno, en primer lugar, Cristo estaba agradando al Padre, la voluntad del Padre. La ira justa de Dios por el pecado del hombre estaba siendo aplacada y Cristo la asumió. La ira de Dios es el castigo que merecemos por haber ofendido a Dios, por ser pecadores. En la cruz del Calvario, Cristo nos libra de esa ira. Y Él nos da su justicia perfecta. Y entonces podemos ya tener una comunión con Dios diariamente, con el Dios de los cielos. Entonces, en Cristo estamos perdonados. Oiga, esta palabra perdón tan solo es una gran bendición, saber que ya no estamos ofendiendo a Dios, que ya no le debemos a Dios lo que debíamos por nuestros pecados. Nuestra cuenta, estábamos endeudados con Dios. Dios dice, bien, estás en Cristo, ¿sabes qué? Estabas en bancarrota, debías millones y millones y millones y no tenías para pagarme. Viene Cristo y Él paga por ti la cuenta. No solamente la pone en ceros, sino que pone millones a tu favor. Poniendo ese ejemplo. Eso es la obra de Cristo. No solamente canceló tu deuda que era impagable, porque no la podías pagar, sino que te da sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recibes una herencia diaria, no solamente hasta que vayas al cielo, sino aquí en qué consiste. Eres perdonado, ya eres limpiado de todo el pasado, el presente y aún el futuro. Eres amado por Dios, eres aceptado por Dios, eres justificado si estás ahora en una relación correcta con Dios, eres regenerado, Dios te da un nuevo corazón, quitó el corazón de carne, eres adoptado, ahora eres parte de la familia de Dios, estás ahora reconciliado con Dios, ya estás en paz con el Señor, ahora eres santificado, Dios te está transformando día a día, te está cambiando de ese genio, de ese carácter, de esas debilidades, de esos vicios, de esos malos hábitos, de esos fracasos, de esos conflictos, de esos traumas, de esos complejos, todo lo que te aqueje, que traías ahí en tu maleta. Dios ahora a través de ese proceso de santificación, que es un proceso de transformación que Dios hace por su Espíritu Santo, para que te parezcas a Cristo. Hermanos, esto es lo que necesita el creyente. Decimos, pero si es que yo traigo muchas cosas, hay muchos rollos ahí atrás del pasado. Pues tus rollos tráelos aquí. A través de esta obra Dios está dándote
una nueva forma de pensar. Te ha dado la mente de Cristo, y la mente de Cristo, aquí la tenemos también, te santifica, y en tu futuro Dios te glorificará. Cada día eres bendecido por el Señor, por su misericordia, por su fidelidad, porque Señor, si no fuera por tu fidelidad y tu misericordia, seríamos consumidos. Eres capacitado por su Espíritu Santo para cambiar, para que dejes de poner el pretexto, pues es que así soy, ni modo, te aguantes y así me aceptas. No, espérate. Si estás en Cristo no vas a andar con esas cosas. El Señor te cambia, el Señor te transforma. Esa es la madera, esa es la obra de la cruz de Cristo. Ese es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para transformarnos. Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Su gracia. 3, ¿qué hizo Elías? Primero de Reyes 18:33. Y después de que prepara la leña, corta el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Qué representa cortar el buey en pedazos? Bueno, el buey representa el orgullo, el yo, la carne, que es con lo que más batallamos. Deje usted el mundo, sí, el mundo tiene atracciones, tentaciones, lo que sea, pero el principal problema, y aparte de Satanás, el principal problema es el yo, el orgullo, representado aquí por un buey que es salvaje, que no escucha a nadie y va sobre su presa, ¿verdad? Así es un buey. Digo, también tiene, si se le doma, tiene muchas cosas positivas, ¿verdad? Si se le pone la yunta. Por eso Cristo dijo, el que lleva mi yugo. La única forma de domar a ese buey es poniéndole el yugo de Cristo. Si no, estamos sin yunta. O sea, estamos como un buey salvaje. El yo así es, mis hermanos. Todos sin excepción. Con la tendencia al egoísmo, a lo malo y a la desobediencia hacia Dios. Así es que la muerte al yo. Ahora le pregunto, ¿cómo está ese buey? ¿Está despedazado? ¿Ya lo llevó al altar? ¿O usted sigue siempre imponiendo su voluntad? Gálatas 2:20, Pablo dice aquí, vamos al equivalente, al cortar el buey en pedazos, y significa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo. Aquí está, el asunto es interno primeramente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estos dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El negativo, ya no vivo, con Cristo soy juntamente crucificado. El positivo, pero vive Cristo en mí. Los dos aspectos. No puede aplicar uno solo, no, tiene que aplicar los dos. Muero al yo, pero vivo para Cristo, porque Cristo vive en mí, dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Vive Cristo en mí. Ese es el punto. No es de que, ahora que dígame qué cosas religiosas, qué técnicas para cambiar. No, es Cristo vive en ti o no vive en ti. No vas a cambiar si ese buey no está en pedazos sobre la leña. Vas a seguir con tu testarudez. Vas a seguir con tu falta de humildad. Vas a seguir siempre en competencia a ver quién aguanta más con tu cónyuge, a ver quién resiste. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga, y así siendo como soy, me amó, sí. Así. Pero ¿sabes qué? Ese buey espiritual solamente tiene un lugar, si quieres vencerlo. Sobre la leña, sobre la cruz de Cristo. No hay de otra. Si no, por un momentito, pues hará las paces. Pues sí, ahí vamos arreglándole esta diferencias. Sí, esta tentación ahorita la superó momentáneamente, pero espérate, tiene que estar en la cruz. Ahora, Pablo, vamos a aplicar esto. 1 Corintios 15:31. Pablo dice, cada día muero. No dice cada domingo, cada día muero. 1 Corintios 15,
31. Dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, 1 Corintios 15, 31, 32, perdón, no, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Observen, os aseguro, o sea, Pablo no está mintiendo ni está dorando la pila, no, hermanos, les aseguro, o sea, soy sincero, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Ese es el reto, hermanos. Porque ese yo lo tenemos, de aquí hasta que estemos en la presencia del Señor. Usted y yo nos vamos a poder deshacer de él. La única forma de vencerlo es en Cristo. Cada día muero. Por eso dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día, hermanos. Esto no es cada domingo. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y el aspecto positivo, sigo a Cristo. Preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En penúltimo lugar, ¿qué hizo Elías para restaurar el altar? Bueno, cavó zanjas, en donde cupieran en esas zanjas 18 litros. ¿Y por qué lo hizo? Y dice aquí, a ver, llénenlo de agua, verso 34, con 4 cántaros de agua, derrámenla sobre el holocausto, o sea, mojen al buey, mojen las piedras, mojen la leña y pongan zanjas para que esté corriendo el agua. Derramadla sobre la leña y hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo, y aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua que no se estancaba, ¿qué hacía? Corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. Ok, ¿cuál es el principio que vamos a aplicar aquí? El agua, busque Efesios 5:26. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Si yo quiero que mi vida se restaure, el altar de Dios, mi comunión con Él, bueno, me comienzo a integrarme con la iglesia, a amar a mis hermanos, a orar por ellos, convivir con ellos, servirles, etcétera. 2, ¿verdad? Acabamos de ver la importancia de, bueno, al ser edificados como iglesia, descansar en la obra de Cristo, en la obra de Cristo. 3, el yo cada día muero. 4, voy a necesitar de la limpieza de la palabra. Efesios 5, verso 26. Efesios 5, 26. Habla aquí de que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Recuerda que dijo Elías: viertan agua, echen agua, más agua, todo que fluya. ¿Qué necesitamos los creyentes? Agua, que es la palabra. Agua para beberla, para no deshidratarlos como ahorita con estos calores. Agua es vida. Agua para lo que hacían los sacerdotes antes de comenzar a ministrar, se lavaban ellos. El agua limpia. Hermanos, si usted no ha leído la Biblia, usted está bien sucio en su mente, tiene mucho cochambre en su corazón. Así es. Lo único que puede limpiar el alma, el espíritu y el corazón y vivificarlo es el agua de la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si no se limpia usted con la palabra de Dios, usted va a comenzar, hermanos, a tener agua sucia que se estanca ahí. Todos los días. Hermanos, en vez de estar tanto tiempo con otras cosas, dediquen un tiempo a la palabra de Dios. Y en último lugar, ¿qué hace Elías para restaurar el altar? Ora, clama a Dios. Primero de Reyes 18:24, 18:36. ¿Sí? Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo.
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, verso 37, o sea, está ya orando, invocando a Dios. Respóndeme, Señor, respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Wow. El arrepentimiento es una obra que Dios comienza. ¿Lo sabe usted? Cuando un creyente no está bien con el Señor, si de veras es del Señor, es de Cristo, el Espíritu Santo va a estar redarguyéndole. Esto no está bien en tu vida. Esto lo estás descuidando. Esto lo estás tomando a la ligera. Hasta que me arrepiento. Pero ¿quién inició esa convicción? Dios por su Espíritu Santo. ¿Para llevarnos a dónde? A un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nada cambia. El arrepentimiento es precisamente, le doy la espalda al pecado y me vuelvo a Dios. Sí, Señor, perdóname, descuidé, me olvidé de ti, no hice lo que debí, lo que sea. Perdóname, Señor. Me vuelvo a ti. Ahora, Dios es perdonador. Amén. Nos acercamos a la gracia de Dios. Pero el punto es para que te conozcan, Señor. Ya déjeme concluir los últimos 20 minutos. No es cierto. Respuestas. Los religiosos seguidores de Baal. Ve aquí, hermanos, cómo la religión es muy peligrosa. La religión induce a la gente a ciertos éxtasis emocionales, a ciertas catarsis, lo que yo decía el domingo pasado. ¿Por qué la gente va a esas capaz de sanidad? Y sí, se me quitó el dolor, porque hubo una especie de catarsis en donde echaste todo lo que tenías ahí, todo el estrés acumulado y relax. Estabas tenso, tenías aquí ya los músculos cochos bolas, ¿verdad? Después de que, pues sí, ya me relajé ya y me reí, porque hay gente que se ríe a carcajadas y se toma el piso y está 10, 15, 20, 30 minutos, ¿eh? Entonces, eso es lo que hace la religión. Ellos invocan, brincan, danzan, frenéticamente claman, supersticiones, gritos, hasta el punto de abrirse la piel y derramar sangre. Eso es lo que hace la religión, produce fanáticos. Y aquí están las consecuencias de la religión: cero. Cero en el sentido de que Satanás engaña y te va a seguir engañando si sigues con esas supersticiones, si sigues yendo a que te den las cartas, si sigues yendo a que te den una limpiecita ahí al mercado de Jamaica o a Catemaco, si sigues consultando el horóscopo, si sigues con tu patita de conejo, si sigues con tus amuletos, si sigues con es que esto me lo dio mi papá y es santo y es bendito y es lo que me protege aquí. No, nada de eso, por favor. Dios responde. Y de repente, versículo 38, cuando Elías hace esa oración, ¿qué hace Dios, mis hermanos? Él es fiel. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová Él es el Dios. Entonces Elías dijo: preparad a los profetas de Baal, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Susón, y allí ahora sí. Pero vea cómo comienza primero Elías. Sabes, antes de que tú puedas vencer a un falso profeta en tu vida, primero tienes que arreglar el altar de Jehová tu Dios. Tienes que tener la verdad que te va a ayudar a discernir, a distinguir cuando hay un falso profeta que te está por ahí lanzando su choro. Y hoy, mis hermanos, ¿quién puede ser ese falso profeta de Baal? A veces puede ser un amigo, una amiga que te da consejos que no son bíblicos. Sí, vente, vamos aquí, vamos allá. Pues no todo el mundo lo hace. Yo, mira, la otra estaban entrevistando a un músico muy famoso, no me acuerdo su nombre, eran 3. Se había deshecho el grupo, ya se volvió a juntar, lo estaban entrevistando, y al líder de esa banda, de ese grupo, estaba contando su experiencia. Dice: yo pruebo la ayahuasca, creo, esa planta, y voy a tal lugar y cuando la consumo y comienzo un viaje y entro a otro nivel, a otras vibraciones y a veces pues dice, pues vuelvo el estómago, dice, pero me desahogo. Yo se los recomiendo a los jóvenes. Es un falso profeta de Baal.
Y es un músico que tiene canciones que son éxito. Y que quizá usted hasta tenga por ahí alguna de esas cancioncitas, no sé. Pero el punto es este, hermanos. Hay muchos falsos profetas que ahora toman diversas caras. Por ejemplo, los famosos youtubers cristianos que hay. Tenga cuidado, no porque hablen de la Biblia. Hay uno por ahí que tiene mucha labia llamado Daniel Habib con H, Daniel Habib, que según eso conoce la Biblia y tiene barba y muy autoritario. Puro cuento. Cuidado, tienen frases muy que impresionan, ¿verdad? Y, sí. Cuidado con esos falsos profetas. Ahora, ¿qué hacer con esos falsos profetas? Degollarlos. No puedes estar coqueteando con un ídolo, llámese la letra de una canción, llámese un mal hábito, llámese ciertas cosas que sabes que no están bien, pero pues ahí los tienes. A los falsos profetas, a los ídolos, Dios dijo, les tienen que dar muerte, porque si vas a escucharlos, te van a engañar y te van a desviar y vas a regresar otra vez a Baal. Por eso concluyo, Deuteronomio 13. Esto fue lo dicho. Elías, no que, ay, qué malo es Elías. Pues, ¿por qué no les perdonó la vida a estos falsos profetas? Porque no iban a cambiar. Deuteronomio 13, 1. Dice aquí, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, aquí está, lo dice el Señor, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Punto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Pero como nosotros somos tan bondadosos y tan misericordiosos, ay no, Señor, dale la vida, perdónale la vida a ese falso profeta. Y eso fue lo que hizo Israel cuando entró a la tierra de Canaán. Dios les dijo, los sacan a todos o los exterminan. Punto. Ay no, pero hubo varias tribus que, que se queden aquí con nosotros. Los vamos a tener como esclavos. Y al ratito los esclavos eran ellos, los judíos. Porque se creyeron más listos que Dios. Cuando tú sabes que Dios te está diciendo las cosas, hazlas así, pero tú piensas, ay no, Señor, ¿cómo? Bueno, entonces al ratito no te quejes. No eres más sabio que Dios. Si Dios te dice, hazlo así el primer día de la semana, etcétera, etcétera. Señor, tú lo dices, amén. Yo obedezco. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Señor, antes de disponernos y de participar de esta ordenanza tuya, pues queremos, Señor, que nos ayudes, por favor, para si el altar a tu nombre ha estado descuidado, de nuestra parte te pedimos perdón. Porque quizás, Señor, en nuestro afán de controlar las cosas, de que todo esté como nosotros queremos, hemos intentado y probado y hecho infinidad de cosas en la carne. Pero, Señor, nada ha traído tu bendición, porque tu bendición solamente la das tú a tu manera, no por medios de la carne, no buscando, Señor, el consejo de falsos profetas, y menos, Señor, buscando ídolos. Nada de eso resulta. Y tú, Señor, eres quien está poniendo en nuestro corazón volvernos a ti en arrepentimiento.
Señor, porque si ciertamente las cosas no estamos teniendo una vida como tú quieres, una vida bendecida en Cristo, aún con problemas, aún con pruebas, aún con dificultades, Señor, pero llenos de tu fortaleza, viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, presentándonos, Señor, cada día como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Padre, tenemos que tomar una decisión, como hoy tú nos dijiste en tu palabra. No podemos estar, Señor, en dos pensamientos, con un corazón dividido, pretendiendo tener un pie en el mundo y otro en las cosas de tu palabra. Eso no te agrada, Señor. Tú quieres que tengamos un corazón para ti solamente, pues tú lo mereces, por tu fidelidad, por tu santidad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque nos has dado, Señor, todo lo que implica ser salvos en Cristo. Señor, tú sabes con qué cosas luchamos. Tú sabes qué cosas aún tenemos ahí en nuestro orgullo que no ha querido ceder, que no ha querido humillarse delante de ti. Pero Padre, creo que tu palabra ha sido clara. Y ayúdanos para que en verdad entendamos el valor que tú le das a tu iglesia, incluyendo, Señor, estas ordenanzas, la predicación de tu palabra, las oraciones, las acciones de gracias, el compañerismo cristiano, el discipulado, el servirte, Señor. Señor, estamos viendo un mundo en una decadencia cada vez más triste, Señor. Estamos enfrentando, Señor, un ataque cada vez más intenso contra tu iglesia de parte de Satanás y sus huestes, queriendo, Señor, desviarnos a nosotros, a los jóvenes, a los niños, infiltrándose, Señor, en las iglesias para corromperlas, para corromper tu palabra. Señor, no podemos seguir caminando en dos mundos. Ayúdanos, Padre Santo, para vivir para Cristo, dependiendo del poder de tu Espíritu Santo. Y arreglando, Señor, aquellas cosas que tienen que ser arregladas. Ayúdanos, por favor. Tú tienes ya la sabiduría dispuesta. Tú tienes ya también el poder dispuesto a nuestro alcance para que lo que sea, Señor, tenga que ser cambiado. Y al ser conformado a tu palabra, será bendecido, Señor, sin duda alguna. Al final, Señor, de tu palabra, vemos cómo al orar Elías llegó la lluvia, Señor, sobre tu pueblo. Y queremos igual, y hemos entendido que la lluvia de tus bendiciones, de tu gracia, están a nuestro alcance, Señor. Y tú quieres bendecirnos abundantemente en Cristo. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras súplicas y sin duda porque tu respuesta ya está en camino. Ahora, Señor, nos preparamos para participar de esta ordenanza con un corazón como tú lo pides, que ha sido perdonado y limpiado en la sangre de Cristo. Estamos a cuentas contigo, mi Señor, y permítenos caminar fielmente delante de tus ojos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.